los pasillos más reservados del Kremlin. Este misil recibe el título de la gema más preciada del antiguo imperio ruso, mientras que del otro lado del océano, en Washington, ha sido bautizado como el comodín de Putin. Detrás de estos apodos yace una inversión de alrededor de 20 billones de rublos tan solo en la última década, aunque probablemente su costo sea mucho mayor. Para Estados Unidos, sin embargo, la aparición del Avangard implica la amenaza de destruir su escudo antimisiles casi por completo. Estamos hablando de un planeador hipersónico capaz de portar una carga nuclear de entre 0.8 y 2 megatones. Incluso se rumora que durante pruebas realizadas en diciembre de 2018, el Avangard superó Mach 20, aunque el propio presidente Putin sostiene que en las capas densas de la atmósfera, esta bestia de 2 toneladas roza Mach 27, lo que equivale a recorrer 9.20 kilómetros por segundo. Los sistemas de alerta prácticamente no tienen tiempo de reaccionar. El Avangard aparece en pantalla apenas 15 o 20 segundos antes de que impacte. Los testigos lo describen como una intensa bola de fuego surcando el cielo, y los expertos afirman que viaja rodeado de un halo de plasma con temperaturas de hasta 2000 grados centígrados en su superficie. Algunos analistas señalan que incluso sin la ojiva nuclear, el impacto cinético resultante de su velocidad extrema bastaría para demoler cualquier blanco en su camino. Y es que, cuando se posee un arma de estas características, la libertad de destrucción se expande de manera peligrosa para cualquier enemigo. Cuentan que durante una de las primeras pruebas de vuelo en 2018 del HGV Avangard, el entonces presidente Trump alzó la voz para advertir que Rusia estaba poniendo a prueba los límites del sistema defensivo estadounidense. Y es que 9.20 kilómetros por segundo, este misil hipersónico parece inalcanzable no solo para la tecnología de intercepción de Estados Unidos, sino también para la de otras potencias como China o incluso la propia Rusia. De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, ninguna nación dispone todavía de un escudo antimisiles capaz de detener un proyectil a esas velocidades. En realidad, el Avangard se suma a una familia de misiles hipersónicos rusos que incluyen el Kinzhal, lanzado desde aviones, y el Zircon, diseñado para plataformas marítimas. Ambos han sido utilizados en ataques contra la red eléctrica ucraniana, registrando velocidades de hasta Mach 10, aunque las fuerzas ucranianas aseguran haber interceptado varios de estos misiles con sistemas Patriot, NASAMS e Iris-T. Pero el Avangard está en un nivel de amenaza aún mayor. Muchos se muestran escépticos ante la posibilidad de desarrollar misiles tan rápidos. Pero lo cierto es que tanto China como Estados Unidos avanzan en programas de vehículos hipersónicos de deslizamiento muy similares. Pero Rusia simplemente fue la primera en presentarlos abiertamente y desplegarlos sobre el terreno, lo que explica por qué representan un verdadero dolor de cabeza para el Pentágono. En la remota región de Orenburgo, en un paraje prácticamente inaccesible, se encuentra la misteriosa 13ª División de Misiles, allí ocultos tras kilómetros de llanura y separados estratégicamente para evitar un ataque, operan los Avangard. Según algunas fuentes, cada silo, con casi 72 metros de profundidad, dispone de una compuerta acorazada que pesa unos 120 toneladas, diseñada para resistir el golpe directo de bombas de gran potencia. En su interior duerme un lanzador intercontinental que transportará el Avangard hacia el cielo cuando llegue la hora. Dentro de cada uno de estos silos se ubica una consola de lanzamiento famosa por su enigmático botón rojo. El operador encargado se entrena en turnos diarios. Se estima que alrededor de 6.000 oficiales rusos pasan por este adiestramiento para realizar un único movimiento: presionar el botón que activa los detonadores. En ese instante, un acumulador de energía abre la enorme compuerta y el cohete emerge a la superficie antes de encender su primer motor, llevando al Avangard al firmamento. Mientras tanto, en las oficinas de seguridad estadounidenses, la alarma se enciende en cuanto se detecta el calor de un misil despegando desde algún punto remoto del globo. Los satélites del sistema SeaBird, diseñados para rastrear emisiones infrarrojas en la atmósfera, disponen de apenas 180 segundos para identificar un lanzamiento de misil intercontinental. Si, por alguna razón, estos ojos electrónicos son engañados, la misión de defensa recae por completo en los sistemas de rastreo terrestres. Ahí entra en escena el Ground Based Midcourse Defense, GMD por sus siglas en inglés, el auténtico pilar de la defensa antimisiles de Estados Unidos. En su núcleo operan los interceptores terrestres GBI, programados para neutralizar objetivos en cualquier parte del planeta, incluso en órbita baja. Sin embargo, su eficacia depende de la rapidez con la que detecten la amenaza, por lo que cada segundo cuenta. Para ganar esa carrera contra el tiempo, el complejo GMD se apoya en 3 radares PayPass, enormes antenas fijas capaces de rastrear misiles balísticos desde las primeras fases de vuelo.
De las 3 instalaciones, la base de la Fuerza Especial en Clear, Alaska, se considera la más crítica, pues cubre la ruta polar que conecta Rusia y Norteamérica, la trayectoria más corta para un posible ataque. Las otras 2 estaciones vigilan respectivamente los accesos este y oeste de Estados Unidos. No obstante, por muy potentes que sean los PayPass, no abarcan todo el globo. Su límite de alcance ronda los 2.011 kilómetros, lo que obliga a complementar esta defensa con el radar flotante SBX. Esta plataforma, montada sobre un buque semisumergible de diseño noruego, puede rastrear objetos hasta 4.900 kilómetros de distancia y guiar a los GBI en pleno vuelo. Un dato interesante. El SBX es tan grande que cuando está en movimiento, consume el equivalente al combustible de un barco cisterna de tamaño mediano. Sin embargo, ni siquiera la combinación de satélites, radares terrestres y plataformas marítimas garantiza una protección infalible. Basta con un lanzamiento en ángulo o un cambio de trayectoria inesperado para esquivar el SBX y burlar la detección inicial. ¿Entiendes ahora por qué los misiles Avangard están estacionados en la región de Orenburgo? La ubicación está lejos de las fronteras exteriores de Rusia, lo que dificulta que los radares de defensa antimisiles estadounidenses detecten el lanzamiento. Sin embargo, los rusos ejecutaron otra estrategia que complica aún más la detección por radar. La ojiva guiada del Avangard puede ser transportada tanto por el misil soviético SS-19 Stiletto, capaz de transportar un vehículo pesado, como por el moderno misil ruso RS-28 Sarmat, también conocido como Satan II. Por cierto, el misil Sarmat puede transportar hasta 5 misiles Avangard de 2 toneladas. Debido a la gran cantidad de combustible que se necesita para superar la resistencia del aire, los misiles intercontinentales suelen lanzarse en vertical para acelerar su salida de las capas densas de la atmósfera. En un escenario de combate real, los ingenieros rusos hacen todo lo posible para que el cohete portador permanezca invisible ante los satélites y radares enemigos, aunque sea por unos segundos. ¿Por qué es tan vital ese lapso? Porque justo a los 125 segundos de haber despegado, el Avangard se desprende del lanzador, un procedimiento que ocurre mucho antes de lo habitual en los misiles balísticos intercontinentales con ojivas nucleares. En términos prácticos, si los sistemas de defensa estadounidenses detectan rápidamente un misil en vuelo, pueden lanzar de inmediato sus interceptores antes de que las ojivas se separen, pero con el Avangard ese margen de reacción se reduce drásticamente. Además cuentan con otra ventaja. El cohete Sarmat que transporta el Avangard puede abandonar la atmósfera en una trayectoria que no pasa por el Polo Norte, donde se concentran las capacidades de detección de Estados Unidos, sino en dirección contraria, hacia el Polo Sur. Según el Pentágono, la mayoría de los radares y satélites antimisiles americanos está orientada al Ártico, ya que se diseñó para interceptar misiles procedentes de Eurasia. Si el Sarmat se dirige al hemisferio opuesto y los satélites no logran captar a tiempo el calor de su lanzamiento, el Avangard se desprendería del cohete y eludiría la red defensiva norteamericana hasta el momento del impacto. Pero, ¿cómo se ejecuta esta maniobra en la práctica? Primero, el Sarmat acelera en dirección contraria a los Estados Unidos en Mach 15, unos 5.10 km por segundo. Tras poco más de 2 minutos, es decir, a los 125 segundos de vuelo, el Avangard se separa y queda completamente autónomo, aunque no dispone de un motor propio. El diseño aerodinámico del planeador hipersónico le permite deslizarse hasta 6.000 kilómetros adicionales. En cuanto el Avangard se desprende de su cohete portador, entra en acción la fuerza de la gravedad, que lo impulsa todavía más rápido. En ese instante crítico, los radares PayPass y SBX podrían apenas llegar a registrar su presencia, pero el Avangard ya inició maniobras inesperadas. Ascensos, descensos, virajes bruscos, imposibles de predecir con una simple trayectoria balística. El sistema antimisiles estadounidense, concebido para interceptar proyectiles con rutas relativamente fijas, no fue diseñado para enfrentar un blanco que se desplaza a 9.17 km por segundo. Este movimiento impredecible obliga a usar múltiples interceptores para abatir a un solo Avangard. En teoría, el sistema THAAD podría emplearse en un intento de neutralizarlo. Sin embargo, con su velocidad máxima de Mach 8, el SAT se encuentra en clara desventaja. Una intercepción exitosa demandaría un salvo de misiles de un lapso de apenas segundos, y aún así no hay garantía de que alguno impacte en el objetivo antes de que éste complete su trayectoria. La cruda realidad es que si Rusia desplegara varios Avangards al mismo tiempo, las probabilidades de que el sistema SAD o cualquier otro escudo antimisiles diseñado hasta hoy los derribe a todos son prácticamente nulas. Diversos reportes, incluido uno de la RAND Corporation, señalan que el potencial de estos planeadores hipersónicos deja a la defensa estadounidense en una posición de desventaja. Ante esto, las opciones son escasas y costosas. Hasta ahora la opción más viable sería multiplicar la cantidad de radares y lanzadores de misiles para abarcar más zonas de detección y disparo, pero esto implica inversiones multimillonarias y años de desarrollo.